Explícame qué es eso del dios del anarcocapitalismo, boludo. No, el tipo se disfrazó de como un superhéroe. Como un superhéroe con un antifaz y todo, y canta una canción de anarcocapitalismo. Mirá. Ay, por Dios. Es algo bastante... Bueno, igual la entendió, ¿no? Porque para poder armar bien una propuesta tenés que tener algún tipo de cántico, algo que reproduzcan también las bases. No, boludo. ¿Ves? Le hacen memes así, como es. Pues el tipo se disfrazó así, mirá, a ver si encuentro el video. ¿Qué hijo de puta, boludo? Vos decís. Igual el chaval no es anarcocapitalista, Mirá. es libertario. Porque el anarcocapitalismo... Mirá, God, Emperor and Cap. ¿Ves que es un tipo que es... Es un cachivache, boludo. Es un cachivache que encima se re embronca cuando empieza a hablar. ¿Sabes que me puse a ver como un par de entrevistas al tipo ese? El tipo lo que tiene chabón es que se tiene resaca, mucho, tiene se mucho resaca nivel eso. teórico, el tipo además. Sí, qué sé yo, por lo que escuché tocó 3 autores en las entrevistas que le hicieron en la tele. El tipo es un Smith, teórico. no sé. Sí, habla de la escuela austríaca. O sea, evidentemente sabe, el chabón es economista, o sea, no deja de haber pasado por la facultad y haber estudiado un montón de autores. Y No. se quedó con el que más le convenció. Sí, por el liberal. Por la ideología que más le convenció, pero por bueno. la ultraliberal. Y bueno, pensás que el mercado así suelto, totalmente libre, pueda llegar a repercutir de forma favorable para la gente. El tipo, o yo. No, el mercado. ¿Vos no pensás eso? Y no. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar, boludo? ¿Qué pasa cuando dejas al mercado libre? Porque no existe la abstracción del mercado. A ver, como concepto existe el mercado, boludo. Sí. De forma abstracta. De hecho, es completamente abstracto, al igual que el Estado. ¿Dónde queda el Estado? ¿En la casa de gobierno? No, el Estado. ¿En un sucucho en una Villa 31 que están haciendo No. asistencia social? ¿Dónde queda el mercado, boludo? El mercado de Pula en San Telmo. Es un concepto abstracto. Por eso, como todo concepto abstracto, detrás tiene algo de material. Digamos, lo material dentro de eso. Qué materialista. Sí, Y soy marxista, no sé por qué boludo. está hablando. No, Sí. pero detrás de ese mercado que se regula solo y todo lo que vos quieras, como dicen los liberales, hay intereses concretos materiales. O sea, hay intereses de un determinado puñado empresario que lo que buscan es aumentar su ganancia. En función de eso, los tipos son capaces de barrer absolutamente cualquier tipo de derecho que vos tengas. O sea, no sé, vos, liberal mercado, ¿qué quiere decir? Bueno, Pero- este chabón lo que decía es que justamente con el Estado, los que pierden son los empleados. Porque los que terminan invirtiendo y los que son la fuerza productiva son los empresarios. Entonces, cuando un Estado empieza a regular y a intervenir a través de impuestos, el que la termina pagando es el empleado, porque termina siendo un costo más dentro de lo que es la empresa, que tiene que abaratar la empresa en sí misma. Lo ve como Eso es lo si que dice fuese- este sorete, ¿no? Yo es solamente estoy en contra de lo que dice, pero es Es lo que como, dice. es como ver como que el Estado te está forzando a vos a pagar un tributo, digamos, como si fuese el Estado el Estado monárquico, o sea, al que hay que derribar. Ahora, lo que para mí, Milei en realidad sí lo ve, pero si llevamos hasta el final la ideología liberal, o sea, porque hay dos etapas dentro del capitalismo. La primera, donde vos tenés el capitalismo, digamos, libre cambista. O sea, donde vos ahí se podía decir que había un juego de oferta y la demanda, que había o sea, en el momento del surgimiento del capitalismo, donde, bueno, se equiparaba con la ley del valor, los precios, la ley del valor según Marx, Sí, ¿no? sí. La ley de valor, donde las cosas valen lo que cuesta El tiempo de producción, el tiempo de trabajo. necesario Sí. socialmente necesario. Ahora, eso se terminó a fines del siglo XIX con... Sí, eso el ya socialista. dejó de existir. Eso dejó de existir. Dejó de existir. Y, o sea, eso es obviamente una teoría marxista, la teoría de Lenin del imperialismo, ¿no? Donde vos, ya llegando a un grado de desarrollo de ese capital, o sea, el capital forma los monopolios donde no solamente controlan una producción de mercancías, sino toda la cadena de producción de una mercancía o de un país. Y empiezan a ser claves en la economía. Bueno, cuando vos tenés un gran monopolio, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Un gran monopolio, o grandes monopolios que controlan toda la producción de Inglaterra. Sí. El Estado representa los intereses de ese gran monopolio que más o menos maneja toda la economía inglesa. Entonces, ese Estado va a sostener a ese monopolio a nivel mundial en base a la fuerza de ese Estado. Bueno, a mí lo que me llama un poquito la atención es que desde aspectos teóricos el Estado puede estar en contra del libre mercado, estar en contra de los empresarios, y a su vez, desde una perspectiva marxista, el Estado puede ser el que termine apañando este sistema de desigualdad que se produce a través del mercado.
Bueno, Pero, yo estoy por la ¿cómo? segunda. Y sí, obvio, pero bueno, es re loco cómo existen dos perspectivas totalmente diferentes acerca de un mismo actor social, como lo puede ser esta estructura que es el Estado. ¿Sí? No sé, vos sabés lo que yo pienso. Yo pienso que cuanto más grande es el Estado, mejor es para la ciudadanía. Pero en algún punto también comparten ustedes ese pensamiento. Digo, hay un momento en el cual el Estado es utilizado dentro de lo que es el marxismo para después terminar de destruirse. Sí, pero estamos hablando de, por ejemplo, un Estado como... Estaríamos hablando, por ejemplo, de Unión Soviética. Sí. Yo creo que el Estado no es una cáscara vacía. Igual eso es más de Lenin, ¿no? Que la instancia superadora del capitalismo es el imperialismo, que le deja el plato servido para que después el partido pueda adueñarse del Estado y que después con eso hacer una repartición igualitaria de los medios de producción y después terminar de destruirse a sí mismo el Estado. ¿Eso no es más Lenin? Eso hay mucho detrás de todo eso que acabas de decir. O sea, no, la destrucción del Estado es Marx. O sea, Marx, si vos ves, porque Marx en el Manifiesto Comunista empieza con su teoría, después cuando termina y ve la Comuna de París, sí, sacando las conclusiones de la Comuna de París, dice, bueno, cómo el Estado se tiene que autodestruir a sí mismo. O sea, y ahí Lenin escribe el Estado de la Revolución en base a las conclusiones de Marx de la Comuna de París, que es la teoría de cómo el Estado solamente sirve en función del proletariado, en función de que se destruya a sí mismo, y da una serie de medidas para que se destruya. Por ejemplo, eliminando el ejército y creando las milicias populares, dejando de tener funcionarios públicos que cobren más que los obreros. No es demasiado rol, boludo, no es demasiado trabajo para el pueblo, boludo. O sea, estás exigiéndole a la ciudadanía que ocupe un lugar que tiene el cuerpo armado. No. Las milicias populares son eso, boludo. Sí. Y no deja de estar la amenaza constante de que se arme un frente paramilitar y que ponga en riesgo el equilibrio y la seguridad de la ciudadanía. ¿Y qué pasó en Rusia? Una guerra civil hubo en Rusia, sí. Y ganó el pueblo armado. Bueno, está bien, pero también había todo un contexto. Yo estoy dispuesto a... También había todo un contexto, no, obvio, boludo, pero... de frente de batalla contra... Había 14 potencias imperialistas atacando a Rusia. Y la guerra civil la gana el pueblo ruso. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a ganar sí o sí. No estoy diciendo que la victoria está asegurada. Yo estoy diciendo que es la única forma. No, pero lo único que se plantea es un debate, es una batalla. O sea, lo único que se plantea acá es, bueno, hay un campo de batalla en el que se está librando este tipo de guerra. Sí. Bueno, el resultado puede ser a favor del pueblo o en decreto. Bueno, el estado, la situación, el estado de situación que sea una batalla constante, sí, ella es problemático. Es que eso es lo que es. No es lo que yo quiero que sea. No, bueno, el mundo está hecho así, está hecho como a mí me lo trajeron. Yo no elijo, o sea, yo no quiero que el mundo sea violencia, y no quiero que el mundo sea revoluciones, guerra y hambre, ¿entendés? Yo tomo del mundo lo que el mundo me dio y sé que solamente este sistema se perpetuó con violencia y con violencia se va a derribar. ¿Es una cagada? ¿Quién dice que la eso está historia bien? es el motor de la lucha de clases, ¿no? No, la lucha de clases es el motor de la historia. Desde que hay sociedad de clases, sí. Es la lucha de clases. Ahora, para mí es... O sea, está muy simplista explicado así, digamos. Si nosotros solamente decimos... bueno, ustedes solamente quieren guerra civil y... O sea... Y es que si ya planteas desde el vamos... plantear que la historia, que el motor de la historia es la lucha de clases, en términos así de sangrientos como lo plantean, ya es problemático. Mira, yo opino, me parece que hay otro tipo de guerra que se puede dar desde aspectos más simbólicos. Yo opino de la guerra lo siguiente, o sea, Lenin, leyendo a Clausewitz, que era un general del ejército prusiano, o sea, un general burgués. ¿Cómo se llama? Clausewitz. Ah, porque hay otro que es Kautsky, ¿no? Kautsky es el dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán. Acá lo que dice Clausewitz es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Exacto. Él está hablando de los estados burgueses. Está hablando cuando entra en conflicto, no sé, por ejemplo hoy, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en última instancia, si se ven las papas quemando, se desarrolla en el plano militar, pero es simplemente un plano de la política. La política abarca desde pasividad hasta la guerra. La guerra civil
como continuación de la lucha de clases, es simplemente los intereses del proletariado y los intereses de la burguesía llevados hasta el final. No, bueno, pero ahí es donde la pifia, boludo, entender que en la guerra están los intereses del proletariado y de la lucha de clases. Ahí es donde la pifia, boludo, porque ya le estás metiendo... Yo creo que eso es político, es una lucha política. No, bueno, pero desde esa misma perspectiva, la que está diciendo este muchacho, que no me acuerdo ahora el nombre, política abarca tanto el proceso del momento de paz como el momento de guerra. Exacto. Bueno, de ahí ya metiste todo es político. Todo es. Bueno. Bienvenido al marxismo. No, bueno, está bien. Comparto la idea de que todo es político. Pero decir que el periodo de tiempo en el cual se libra esa batalla es en pos de los intereses del proletariado y de la lucha de clases, a mí me parece que no es erróneo. O no. Digo, todas las guerras. ¿Por qué yo tengo que ser sujeto? ¿Por qué yo tengo que ser el actor que reivindique mis derechos? Podés no serlo. Podés reivindicar. Es una buena pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué yo como individuo tengo que luchar por mis derechos? Hasta el punto tal de tener que tomar un arma. Pero no, nadie te está obligando. Acá. No, obvio que nadie te fuerza, porque si no estaríamos todos armados y se estaría librando esta lucha de la constitucional. O sea, nadie está diciendo que. Porque hay una reducción del marxismo donde muchas veces en las carreras, como por ejemplo la de sociología, se explica el marxismo como un determinismo económico. En que vos, como sos un proletariado, siempre vas a defender los intereses proletarios. Un determinismo, no, un reduccionismo económico. Y es un determinismo. Porque nadie está diciendo que vos vas a pensar lo que piensa todo el proletariado. Para mí el determinismo del marxismo está en las condiciones materiales de existencia como punto inamovible. Pero es reduccionista. Y, no, el reduccionista es la mirada económica, como que solamente la economía puede ser los que terminen operando de esta... Sí, pero eso no quiere decir que vos por ser un trabajador seas siempre un bolchevique. No, eso nunca está puesto en boca ni de Marx ni de Lenin ni de ningún teórico marxista. Si no, los tipos no hubiesen dedicado su vida a construir un partido para justamente pelear ese nivel de conciencia en un sector de las masas. Claro. Si fuese un determinismo, Marx se hubiese sentado a escribir como cualquier académico. Hubiese dicho, sí, listo, que la historia de lucha de clase se desarrolle sola. Pero Marx fue un tipo militante tampoco para endiosar la figura de una persona que por cumplir un rol académico y a su vez también un rol de militancia activa en base a lo que pensaba, hay que darle todos los laureles, digo. Me parece que sí hay reduccionismos y me parece que sí hay determinismos dentro de lo que es el postulado teórico. Porque ninguno... A ver, yo pienso que es un reduccionista económico que reduce todo al rol de la economía y que es determinista en algunos aspectos como esto, las condiciones materiales de existencia. Pero ¿en qué se expresa eso? Se expresa en esto, que cuando hablamos de conceptos abstractos como lo puede ser el Estado, como lo puede ser el mercado o como lo puede ser cualquier otra estructura social, el chabón te la lleva a tierra y te dice, bueno, no, el Estado es vos mismo me lo dijiste ahí al principio, digo, bueno, tiene un anclaje material, digo, tiene un lugar, tiene una sede, tiene un espacio. Igual creo que Marx no habló mucho del Estado, ¿no? O flasheo. Sí, pero habla, o sea, Marx excede al marxismo, o sea, el marxismo excede a Marx en realidad. Sí. Pero no hay ningún determinismo. Y lo que yo decía con el determinismo es, por ejemplo, hoy estaba leyendo un texto re viejo que seguramente vos también leíste, de socio general debe ser, es el de la centralidad de los clásicos, ¿te suena? Que era una crítica a perdón, me dejé llevar por el celu, que era una crítica desde la mirada positivista a los clásicos, que son Durkheim, Weber y Marx, diciendo básicamente, bueno, ¿por qué tenemos que leer a estos muchachos si en teoría el conocimiento es acumulativo? Si en teoría al ser acumulativo se puede llevar a una metodología y tiene que poder contrastarse empíricamente, y si es acumulativo y se puede contrastar empíricamente, van a suceder nuevos teóricos a los cuales van a formular nuevas leyes, etc. Marx intenta formular una ley, digo, el chabón ve que no hay otro fin para el capitalismo más que el surgimiento del comunismo. Eso es mentira. O sea, no, Marx nunca dice que es... O sea, el comunismo no es inevitable, así como el capitalismo no es eterno. Se puede definir en esa frase. Ok, me gustó esa frase. Me gusta, está lindo. A ver, repetirla. El comunismo no es inevitable, así como el capitalismo no es eterno. Claro. Nadie está diciendo que hay una ley que te vaya a determinar que el comunismo sea la superación, o sea, es la superación del capitalismo como no capitalismo. ¿Sí? Sí.
Sí, bueno, como no capitalismo... Bueno, hay pensar que el no capitalismo es superador al capitalismo ya es demasiado ambicioso. Bueno, pero eso lo podemos discutir. ¿No? Si querés defender el capitalismo, lo podemos discutir el capitalismo. Pero ahora estamos discutiendo el comunismo. Ahora, el tipo te dice... Ahora estamos en mi cancha. No, ahora no. estás de visitante, pibe. No, pero ahora, si querés defender el capitalismo antes que el comunismo, es otra discusión. Yo creo que estamos de acuerdo en que queremos, por lo que entiendo yo, entendemos que el capitalismo es un sistema de mierda, explotación y opresión. Sí. ¿O no? Sí. Lo que dice Marx es que no hay una ley que te vaya a decir que el comunismo es inevitable que suceda. Si no, el tipo no sería un militante. O sea, se expresa en qué en su vida eso. No en su vida, sino en su política. Estás interpretando... ahí ya me parece que estás interpretando su militancia para decir que el comunismo no es inevitable. Porque el chabón lo dice. El chabón dice el comunismo es inevitable. La frase esa es una frase textual. No es me van a inevitable. agarrar el texto y encontrarlo, voy a tardar un siglo. Si vos ves, bueno, Pero boludo, es una de las primeras críticas que se le hace a Marx. Bueno, pero hay un montón de críticas a todos los autores. Yo estoy diciendo lo que Marx, porque se habla mucho de lo que Marx dice, pero se pelea poco a Marx. Marx dice que el comunismo no es inevitable. Por algo Rosa Luxemburgo escribe socialismo o barbarie. Nadie nos dice que el comunismo va a suceder. Pero sabemos que si no vamos al comunismo, vamos a la barbarie. Vamos a estar en este sistema de mierda con crisis cada vez más peor, o sea, con crisis más intensa, con más pobreza, con más guerra, con un puñado de capitalistas mucho más concentrado que en otro momento, con más monopolios, más imperialismo, etcétera, etcétera. Socialismo o barbarie. Nadie te determina que el proletariado... Bueno, según Rosa Luxemburgo, hoy en día estaríamos viviendo una barbarie. Todavía falta mucha barbarie por delante. ¿Sí? Todavía estamos acá sentados tomando un mate, estamos viendo la tele. ¿Y cuál es la utopía de esa barbarie? La distopía de la barbarie. La utopía, claro. Y vos imaginate que las grandes crisis de capitalismo, hubo muchas crisis en capitalismo donde el conjunto del pueblo la pasó muy mal, como por ejemplo la crisis de 30, después se solucionaron con guerras mundiales que reorientaron la economía para otro lado, destruyeron otras potencias, se volvió a armar el capitalismo y así, cíclicamente, en ciclos cada vez más profundos de crisis. Ahora, podemos resignarnos a eso, o Marx dice, podemos pelear por otra sociedad. No ¿sabemos que vamos a ganar sí o sí? No, quizás perdemos, quizás todo peor. Ahora, como Marx no es un determinista ni es un positivista, te dice, cree en los cambios, cree que todo es movimiento, sabe que el capitalismo tampoco se puede determinar que sea eterno. No es inevitable el comunismo y no es eterno el capitalismo. ¿Quién dice que es eterno el capitalismo? ¿Qué me vas a determinar con una ley que es así? Ahí yo creo que en esa frase muy simple se determina que Marx y el positivismo no tienen nada que ver. No, yo ahí estoy completamente de acuerdo. De hecho, la praxis marxista demuestra esta naturaleza del cambio que existe constantemente en la vida social. Sí. Ahí en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Sí. ¿Puede ser peor el capitalismo como está ahora? Por supuesto. ¿Cómo podría ser peor? O sea, ¿qué es lo peor que te puede dejar el capitalismo? Y mira, o sea, ¿qué es lo peor que se puede imaginar un ser humano? Digo, yo lo peor que me puedo imaginar es la muerte. El fascismo, por ejemplo. Sí. La guerra mundial. Bueno, pero partamos del peor escenario al menos peor, ¿no? De más grave a menos grave, digo, todo es grave. Dentro de lo conocido hasta ahora, después podemos hacer futurismo. Digo, sí, me parece que la muerte es el peor escenario que se puede plantear cualquier individuo. Sí. A menos que no sea por elección propia. O la explotación toda tu vida. Sí, bueno, sí. Pero digo, al plantear la lucha de clases de forma armada, también se plantea la posibilidad de perder la vida en esa lucha. Pero eso los marxistas no lo elegimos. Eso se nos da. Las guerras mundiales... ¿Pero qué es eso de que se nos da? No lo elegimos, pero se nos da. Yo no elegí nacer ocurren. No, hay un momento en el que tomás las armas. Obvio, porque yo no elegí nacer en el capitalismo. Yo, si me voy a elegir, hubiese querido... Es una mirada súper pesimista, boludo. Decir, bueno, yo no nací en el capitalismo, entonces tengo que decir... Los marxistas somos los menos pesimistas que hay porque queremos derrotar el capitalismo. Y dispuesto a querer... mira, es más, los marxistas somos lo que más queremos en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque no queremos, no estamos dispuestos a que nos pase toda nuestra vida en este sistema de mierda donde nos va a ofrecer solamente hambre. Yo tampoco hambre y guerra. Yo también opino igual que vos y no estoy de acuerdo en que me sigan explotando de la forma en la que me explotan en el sistema laboral en el cual estoy completamente inmerso. Esta relación productiva, esta relación de producción no me conviene para nada. Digo, a los empleados y a los estudiantes y a los jubilados, digo, me parece que nosotros siempre somos la variable de ajuste de cualquier gobierno que está bajo la lógica de un sistema de producción capitalista. Sin duda, completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir eso?
Digo, ¿qué Bueno. pasos se pueden dar? Para mí, antes de que vos largues ahí tu bocado marxista. ¿Puedo tirar el bocado marxista? Dale, Me lo dale, dejaste dale. ahí servido. Dale, sí, obvio, te dejé servido porque bueno. Ahora, no, porque quiero partir de un par de cosas que vos ya habías dicho antes. ¿Qué es lo peor que nos puede ofrecer y qué es lo mejor que nos puede ofrecer? El capitalismo. Exacto. A O sea, ver. es un sistema de producción que Marx llama al capitalismo y a la burguesía como la clase más revolucionaria de la historia. ¿Por qué? Por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que trajo la burguesía y el derrocamiento del orden feudal. Sí. Y el instauramiento de la democracia formal, Sí, sí. es decir, la igualdad ante la ley. Sí, sí. En Eso- ese sentido fue revolucionario. Y sobre todo en la primera camada de la burguesía, que era la camada de la Revolución Francesa, de Robespierre, de los jacobinos, los cuales de la burguesía posterior, de 1848 y en adelante, se encargaron de Bueno, sepultar el jacobinismo, ¿no? Sí, Entonces, está bien. ¿qué es lo que mejor nos puede ofrecer el capitalismo? La ilustración. No, en su momento la burguesía ha tenido un rol muy revolucionario que fue fundamentado por la ilustración en pos de derribar ese orden feudal. Cuando la burguesía se hizo del poder, la burguesía ya el sistema capitalista se empezó a convertir en una traba del desarrollo de las fuerzas productivas con la etapa imperialista como fase superior, Sí. según Lenin, ya el capitalismo se agotó como sistema progresivo. No, ni pedo. Ni pedo. Ahí Pero- estás pero pensando. déjame No, pero explicar no, lo déjame. que te digo. No, pará. Bueno. Es que tirás un concepto y tipo necesito romper algunas cosas que están ahí. Pero déjamelo explicar, quizás. Ahora lo explicás. A mí me parece que pensarlo de esa forma al capitalismo como solamente útil en el sentido de poder resquebrajar un orden feudal y que dé el paso para un orden nuevo, digo, me parece que le está quitando el peso importante histórico que tuvo y a su vez... Tiene mucho más peso que eso. Sí, y a su vez es como decir, bueno, me prepararon la cancha para que nosotros salgamos. Básicamente lo estás planteando de esa manera. No Es nos prepararon como- la cancha nosotros. No fue una decisión consciente de la burguesía, sino que, a ver, yo lo que quiero es terminar con el capitalismo porque yo creo que partamos de que tenemos acuerdo en que es un sistema de explotación. Sí, de que la eso explotación estamos completamente es algo, de por acuerdo. eso, yo para Digo- sentar bases de acuerdo entre nosotros. Sí, eso está completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo que la burguesía vive a costa del proletariado, o sea, de la gran mayoría de la humanidad, y Sí. eso es algo que yo no lo quiero mantener. Estoy completamente de acuerdo. Ahí estamos completamente de acuerdo. El rol del capitalismo tuvo un rol progresivo, es decir, positivo, en desarrollar la ciencia y la técnica a un nivel increíble. Sí, Ahora, que de hecho lo sigue haciendo. sí, lo sigue haciendo desde otro punto de vista. Pero, ¿cuál fue el rol del capitalismo en la historia de la humanidad? Destituir el orden feudal. No, mucho más zarpado que eso. Porque ¿cuáles eran las crisis en la época monárquica, en la época feudal? O en todas las épocas anteriores. Las crisis... Son políticas. No, estamos hablando de crisis de que la gente no se muere de hambre. Sí, bueno, pero las crisis en el orden feudal eran más bien políticas, No, más que económicas, me parece a mí. no, eran económicas, pero por ejemplo, vos, como era una economía que se mantenía por la producción agraria, fundamentalmente, y no había un desarrollo tal de la técnica, ¿cuáles eran las grandes hambrunas en la otra época? Plagas, sequías, Sí. etcétera, etcétera. O sea, catástrofes climáticas, Sí, sí. todo que tiene que ver con que el ser humano no está preparado Sí, para que con la desarrollar llegada de la técnica. revolución industrial todo eso se ve Cambió. apaciguado y el aumento demográfico es exponencial. Sí, y la Sí. crisis en el capitalismo cambia cualitativamente, no solamente se produce más, sino que es un cambio cualitativo. Es decir, cambia totalmente, porque las crisis son de sobreproducción. La gente, vos Sí. ves una foto en la tele de cuando hay una crisis, es gente saqueando los supermercados, es decir, se produce de más Sí, y no sí. se le puede dar a la gente. Entonces, el capitalismo sentó las bases materiales O para podés que no haya plantearlo- crisis de o podés plantearlo un subproducción. problema de subconsumo más que de sobreproducción. Pero ¿por qué no se puede consumir? ¿Porque la gente no tiene hambre? Sí, la gente tiene hambre. No, bueno. gente no la dejan Está consumir. bien, pero digo, depende de dónde le des la mirada. Digo, ¿el problema está en la sobreproducción o el problema está en el No, subconsumo? la producción está bien. Digo que por lo contradictorio de las relaciones sociales de producción, porque vamos a dividir el desarrollo y la técnica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en donde operan, Sí. las relaciones de producción hacen que haya crisis, por ejemplo. Y ahí es donde Marx dice que se convierten en una traba para su desarrollo, porque se convierten en su contrario, las Sí. fuerzas productivas. Sí. Se convierten en que no sé, la clase Sí, ¿cómo trabajadora dice instaura el germen del capitalismo, instaura el germen de su propia destrucción? Una cosa así. Sí, genera su propio sepulturero, el proletariado. Ay, sí. Exactamente. Pero, por fuera de todo determinismo, lo que quiere decir ahí es que el proletariado es la única clase que es materialmente posible
de llevar a cabo un proyecto comunista, digamos, no así el resto de las clases. Por eso hubo muchas revueltas campesinas en el feudalismo, pero no hubo así revoluciones triunfantes que derriben el orden feudal, porque no había burguesía que la reemplace. Hoy hay una clase que la puede reemplazar con un régimen distinto, que no es así, no hay otras clases, no hay un régimen... ¿Qué clase la puede reemplazar con un régimen? El proletariado. Pero no es ¿Dónde está el proletariado? El proletariado para mí el proletariado hoy en día es hablar de lo mismo de Estado que de mercado. Digo, es un concepto totalmente abstracto que no tiene anclaje material. Porque yo trabajo y me pagan un salario mientras alguien se está llenando la plata. Y ahí no me estás diciendo que ahí no hay un reduccionismo económico, boludo. Yo trabajo. Es entender que puede haber una unión en una clase solo por la dependencia laboral que tiene. ¿No? Solo por estar inmersos en un sistema donde los medios de producción están totalmente separados de él y solo tiene que vender su fuerza productiva. Vos estás mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. No estoy mezclando cosas. Sí. A ver, yo estoy hablando de fuerza de producción y de medio de producción, que son conceptos totalmente marxistas. Marxista es decir bueno, que... ahora por entender que nosotros dos vendemos nuestra fuerza de producción, fuerza de trabajo, nuestra fuerza de trabajo en este sistema de producción, me parece que eso solo no nos une, y eso no nos une ni en pedo. Lo suficiente, no es lo es más, suficiente como políticamente estamos opinando cualquier cosa distinta nosotros dos, y somos los dos del proletariado, vamos a decirle, y estudiamos en la misma facultad. Y tenemos mucho más en común que quizá mucha otra gente. A ver, decime, ¿qué entendés por proletariado? ¿O qué entiende Marx por proletariado? Eso, ¿qué entiendo yo, que entiende Marx y entiende el marxismo como proletariado? Dale. No estamos hablando acá de un nivel de desarrollo de la conciencia, no estamos hablando acá de posiciones políticas, no estamos hablando acá de posiciones ideológicas acerca de lo que une a esta gente. Porque yo y mi viejo es un votante de Macri, y conozco mucha gente que es votante de Bolsonaro, por ejemplo. El 50% de la población de Brasil votó a Bolsonaro, que representa el capital financiero y un avance de la burguesía en Brasil. Ahora, ¿estamos diciendo que el 50% del país es burgués porque vota lo que representa los intereses de la burguesía? No. El proletariado y su nivel de conciencia son dos cosas que no van de la mano, como si fuese un determinismo económico, como que nos venden muchas veces, que es el marxismo. Bueno, pero es ahí de nuevo mismo, así como le dan la responsabilidad entera al pueblo de que solo puede luchar por sus propios derechos, a su vez también le echan la culpa de decir, bueno, no tienen conciencia. No le estamos echando es como la culpa. Vos estás diciendo que el proletariado... Vos me dijiste que la conciencia y el proletariado no van de la mano. No, yo lo que estoy diciendo es que no es su condición material la que nos asegure que el proletariado va a pelear por sus propios intereses y va a derribar el capitalismo. No, estaría hermoso igual. Sería, las condiciones materiales de existencia determinen la lucha. Eso estaría hermosísimo. No haría falta que estemos debatiendo esto, no haría falta que militemos en un partido como yo milité en un partido, y no haría falta construir una herramienta que represente y pelee una conciencia en las masas, como es los partidos que nos catalogamos marxistas. Si no, no haría falta. Es lo que te decía al principio. Entonces, lo que define a las clases es su posición estructural, su posición hacia los medios de producción. No podemos decir que el que trabaja en una fábrica de autos tiene los mismos intereses que el dueño de la fábrica. Por más de que este tipo, o sea, haya vaivenes en la economía y en un momento crezca uno, se reduzca el otro, en última instancia se produce un excedente de producción en lo cual se reparte para un lado o para el otro. Y es un constante choque entre esos intereses. Ok, hasta ahí perfecto, pero yo no quiero plantearlo desde el antagónico proletariado burgués, porque ahí se ve bien. Claramente los intereses del empleado de la fábrica de Volkswagen no van a ser lo mismo que el del gerente o el del dueño. Exacto. Aunque el gerente no deja de ser un proletariado más, ¿no? No, porque es el personal político de... Personal político, es el personal político. Pero... aún así, ahí sí está bien planteado el antagonismo. Yo quiero plantear antagonismos dentro de lo que es el proletariado. Sí. Porque cuando empezamos a hablar desde la mirada, con el foco puesto en el proletariado. Sí. Lo que entendés vos, que entiende Marx por proletariado, y no me lo definas a través de su antagonismo, sino cómo podemos, mirando a todo este grupo de gente que está bajo un sistema de opresión, ver las claves de lucha o ver las claves de conquista para poder derrocarlo. Derrocar el capitalismo. Derrocar el sistema de opresión. Bueno, entonces ya estamos de acuerdo. Porque me parece que un sistema de opresión va a haber siempre. Yo en eso no estoy de acuerdo si vamos a la raíz de las opresiones. Pero eso es un debate que vamos a esto, al foco, ¿no? De, bueno, ¿cómo puede ser que vos y tu viejo, siendo los dos proletariados, no se encuentren políticamente alineados? Primero porque no soy reduccionista y creo que lo que determina en última instancia
O sea, ¿qué quiere decir la frase de Marx? Que en última instancia, no en primera, sino en última instancia, estás determinado por tus condiciones materiales. Que cuando tenés hambre, vos vas a salir a la calle. Vos cuando tenés hambre, vos vas a tener bronca, ¿entendés? Cuando tenés hambre, el que se va a llenar de plata va a ser tu patrón y vos lo tenés enfrente. Es decir, va a haber quilombo en 2001. O sea, estamos acostumbrados a ver quilombo, hambre, guerra y revueltas, digamos. Es como una olla que se llena de presión hasta que alguien la destapa. Entonces, eso es, en última instancia, lo que determina que tu condición material, es decir, lo que vos comer y reproducir tu condición de vida todos los días, es lo que va a determinar en última instancia. Después, en el medio, listo, estamos llenos de corrientes culturales, partidos políticos que influencian, medios de comunicación que influencian, tradiciones. Hay un montón de cosas que exceden completamente ese reduccionismo económico. Por eso Marx, en el 18 Brumario, la primera página, dice que todas las generaciones vivas están oprimidas por todas las generaciones muertas. Es decir, hacemos nuestra historia, pero en las condiciones que no elegimos. Nosotros no podemos determinar todo lo que determina tu conciencia. Y bueno, pero ¿qué hay que esperar hasta esa última instancia para que se dé una unión en el proletariado? No. Por eso, el marxismo, lo voy a marcar algo más general. El marxismo no solamente es una forma de analizar la sociedad de clase y demás, sino que es una estrategia para vencer. El marxismo, así como analiza la realidad, piensa cómo hacer para que ese proletariado deje de ser clase en sí y empiece a ser clase para sí. Sí. Para eso Foucault, ¿no? En sí y para sí es más bien de Foucault. En sí para sí, no, es Marx. Entonces, para sí quiere decir que el proletariado empieza a pelear por sus propios intereses. Ahora, veamos la mejor forma. A ver, ¿qué entendés de en sí y para sí? Porque capaz que yo manejo otro concepto de eso. El proletariado como clase en sí es el proletariado que objetivamente que existe. Porque las clases sociales son una realidad objetiva, digamos. Las clases sociales hablan de una realidad en tu relación laboral y en cómo vos estás metido en este modo de producción. Sí. Capitalistas que se benefician haciendo que vos cobres menos y vos que te beneficiarías en caso de que el patrón cobre menos. Eso es algo objetivo de la realidad. Okay. Es simple. Ahora, eso te hace una clase en sí. Proletariado existe, vos estás acá y existe el CEO de Volkswagen. Y ahora, para sí es la conciencia de esa situación. Clase para sí es que vos no solamente seas un proletario, sino que además defiendas tus propios intereses. ¿Y qué quiere decir defender tus propios intereses? Y ir en contra de los intereses de este patrón. No necesariamente ser un proletario te lo asegura, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de fenómenos de nazismo, como en 1930 en Alemania, que por más de que haya sido un fenómeno apoyado por la pequeña burguesía y después con un sector del capital financiero, tenía llegada en las masas, ¿sí? Sí. Ahora, lo que estamos discutiendo acá entonces ya es una discusión estratégica de cómo hacer que el proletariado efectivamente conquiste ese grado de conciencia. Exactamente. Y esa es la teoría leninista de la teoría del partido, que es otro debate. Sí, me parece que es bastante amplio. No sé, negro. Una vuelta estábamos ahí en la facu y agarraste y no sé de qué mierda estábamos hablando, del rol de sociólogo, no me acuerdo de qué pija estábamos hablando. Pero vos me decías que antes de entenderte a vos mismo como sociólogo, te entendías como marxista. Sí. ¿Te acordás un poquito? ¿O no? Y yo medio que me quedó picando porque dije, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y vos me dijiste, bueno, no, mal que mal, tener este título académico es una forma de legitimarte dentro de este sistema de producción y demás. Por eso como que antes te comprendías como marxista. Primero soy marxista y después puedo pensar en mí como sociólogo, porque si me pienso a mí como sociólogo antes, estoy de alguna forma haciéndole la derecha al sistema. Vamos a explicar un poco eso. A ver. Porque a mí me quedó medio raro, me quedó sonando medio raro, pero bueno, claro, ahora ¿qué que estás estás estudiando? Así que, ¿qué haces acá? Andate a ser marxista a otro lado. Eso es lo que te dije, bueno, me acuerdo. Te dije, bueno, ¿qué poronga estás haciendo acá? Bueno, igual son importantes los otros debates que hacen a desmitificar el marxismo, de que abandonando cualquier tipo de determinismo y pensando en el rol del partido, yo creo que si está saldado eso, podemos ir a un montón de discusiones. Nunca va a estar nada saldado. No, pero digo que quede claro, digamos, lo que pensamos los marxistas en ese sentido. Ahora, yo, ¿cómo me defino a mí? Claramente, como marxista, porque, a ver, acá creo que esa vuelta habíamos discutido y me gustaba mucho el texto de Gramsci cuando habla de los intelectuales. Ah, sí, porque justo estaba saliendo con el libro de Gramsci en la mano y me dijiste que vas a hacer un resumen de Gramsci y de ahí nos quedamos hablando. Y está muy bueno porque dice, ¿qué determina un intelectual? ¿No? Un intelectual ¿Lo orgánico?
él empieza su texto diciendo que determina que una persona sea un intelectual. Dice que piensa que su trabajo es mental y que no es manual. Y te diría, no, mirá, eso es falopa. ¿Por qué? Porque todos pensamos y todos hacemos trabajo manual. Pero ¿dónde está el punto de quiebre? Que ahora sos intelectual. El obrero cuando baja una palanca algo piensa. Y algo piensa, algo hace manual el intelectual cuando escribe o lo que sea. O trabajo de campo, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un intelectual y un no intelectual? Que el intelectual es el que cumple el rol social de intelectual. ¿Qué quiere decir el rol social intelectual? Y el que pone ese conocimiento al servicio de un sistema. De algo. Sí. Y como somos marxistas, creemos que ese algo es puesto en función de un interés. Ahora, ¿qué intereses hay en el tablero de juego? Sí, no necesariamente se tiene que ver representado el interés del intelectual, porque más bien el ejercicio de su intelecto, de esa técnica que tiene, de su expertise, está puesto en función de otro interés. Claro. Igual esto después lo voy a recontraeditar. Obvio, me vas a cagar, ¿no? Vas a cortar lo que a vos te parezca, ¿no? Nah, ni en pedo. No soy tan hijo de puta. Oh, sí, claro. Bueno, estábamos hablando como del rol del intelectual. Sí. Del rol no, de los intereses a los cuales se ponen funciones de intelectual orgánico. No sé en qué momento cortamos. Pero estábamos diciendo que los intelectuales son los que cumplen el rol social de intelectual, más allá de lo que hagan efectivamente. Y el rol social intelectual es un rol de poner ese conocimiento al servicio de un interés. Porque digamos, un intelectual es alguien que dirige ese interés. Digamos, un economista liberal, como puede ser este tipo que estamos hablando, Milei, es un tipo que puede ser un personal político de la burguesía que le permita a la burguesía tener una tasa de ganancia más elevada en función de lo que el tipo estudió y sabe. Ahora, a mí lo que pienso ahora es, ¿alguna vez se podrá ver representado al 100% el interés de una persona cuando siempre termina estando su acción en función de un sistema que es mucho más amplio? Y digo, por eso siempre hay que entender también cuál es el interés de cada uno, ¿no? Digo, capaz que en el medio hay personalidades, en el medio hay ambiciones personales, pues, etcétera, etcétera. Sí. Eso no está puesto en discusión. No somos todos autómatas que perseguimos el interés de la burguesía. Pero por eso, ¿no? Digo, entender que me parecería ser que entendemos como un buen interés, hay un interés bien entendido, hay una forma de obrar. Hay un interés bueno y un interés malo. Bueno, pero ahí ya caemos en el moralismo cuasi cristiano. Pero mal que mal le estás dejando entrever esa línea de pensamiento en la que hay un interés que es sumamente negativo, que es el que vendría a ser el malo, que sí. Para mí es malo, porque yo soy antagónico a ese interés. Sí. Soy antagónico materialmente, digamos. Después no es malo en sí mismo, es malo para mí, bueno, claro, para la burguesía. Claro. Y a ver de qué punto de vista malo. Digo, yo no estoy a favor de decir algo bueno o algo malo. Eso lo dejamos para los 10 mandamientos y el catolicismo, no sé. Acá lo que estamos diciendo es que ese intelectual, que si bien puede perseguir su propio interés en términos personales. ¿Hay una moralidad dentro del marxismo? No, lo que hay, o sea, no hay una moralidad ¿entendés? Los mandamientos del marxismo. ¿No? ¿No hay mandamientos? No, para nada, pero sabemos que yo creo que todos tenemos algún tipo de mandamiento, ¿eh? Obviamente estamos atravesados por esta sociedad. Sí, y todos estamos atravesados por, no sé, si te pasa. Hay formas de legitimar la conducta y hay formas de legitimar prácticas, incluso dentro de un escenario político hay formas de obrar y de hacer política que están legitimadas por encima de otras. Y que operan de una forma católica, de una forma religiosa. Apestamos a religión todos. Todo el tiempo estamos apestando a religión. Obvio. Entonces, bueno, yo te pregunto, mirá hacia adentro de tu partido, mirate adentro de la remera y encontrá cuáles son los mandamientos. Pero nosotros somos un partido vivo de carne y hueso, nosotros no somos los iluminados. Obviamente uno empieza a leer a marxismo, empieza a militar un partido, empieza a querer cambiar la sociedad y uno no es alguien que está exento de todas las presiones que tiene esta sociedad. Uno más bien es alguien que en ese momento está eligiendo pelear contra. Y en ese proceso va a pelear y va a chocarse con muchas presiones de la sociedad, incluso que tiene internalizado uno. Sí. Pero el tema es que nosotros lo queremos pelear, lo queremos cambiar. Uno lo puede legitimar y otros quieren decir, che, no, esto está mal, lo quiero pelear. Ahora, a lo que estaba yendo es que ese interés particular que puede ser de intelectual, obviamente está puesto en juego. Ahora, ese tipo cuando desarrolla su conocimiento dentro del mercado, por el Estado, por mi concepción de Estado, que representa el interés de una clase particular, que eso lo tenemos que discutir también porque es uno de los puntos centrales de la diferencia entre nosotros dos, que me parece el más nodal, pero más allá de ese interés particular,
que puede existir, y esa voluntad está definiendo un determinado interés porque está cumpliendo el rol de dirigente de la burguesía. Por más que no sea él un burgués, no importa, su conocimiento está puesto en función de eso. Entonces, Gramsci, cuando habla de los intelectuales orgánicos, bueno, ¿qué es un intelectual orgánico de la clase trabajadora, del proletariado? Un intelectual orgánico de la clase trabajadora es un dirigente del proletariado, en función de que ese proletariado conquiste sus propios intereses. Es un dirigente revolucionario. Por eso Gramsci era el fundador del Partido Comunista italiano. Y era uno de los máximos dirigentes de la Tercera Internacional. Antes de la estalinización, cuando el tipo después cae en cara con el fascismo. Entonces, eso es el marxismo en los hechos, en la praxis. Entonces, ¿por qué yo te decía que yo me considero marxista y después sociólogo? Por eso, porque justamente yo estudio, puedo estudiar sociología, puedo estudiar lo que yo quiera, pero quiero poner ese conocimiento en función de una determinada clase social, en función de ser parte de los que sean parte de eso, de defender los intereses del proletariado, del cambio revolucionario de esta sociedad. Bueno, esto fue Mate Debate. Él es Nico, del PTS, militante de izquierda, marxista, como verán, marxista como pocos. Lo conocí ahí en la facultad, así que nada, gracias Bochín. Te esperamos de nuevo, volvés a aparecer en un momento. Por estar ahí hablando mucho de marxismo como suelo hacer. ¿Vas a volver a aparecer hablando de Marx? Sí. Podés aparecer hablando de otras cosas. Puedo también, estar hablando si de otras cosas. ¿Qué se te ocurriría hablar? ¿De qué te gustaría hablar? Pero empecemos con mi punto fuerte de marxismo. Bueno. No, pueden ser videos explicando. ¿Con bajando qué? el marxismo a la realidad de hoy. Y que eso a veces lo ¿Sabes que eso lo pensé una vuelta? Bueno, pensé para una sección que se llame Con los anteojos de. Entonces vos vas a, no sé, al mundo real, a lo empírico, a lo observacional, e intentás percibir algunos momentos de situación en las cuales lo puedas comparar directamente con el marco teórico de un autor. Entonces, bueno, hoy nos ponemos los anteojos de, no sé, Marx o de Lenin, o hoy nos ponemos los anteojos de Durkheim y salimos a buscar hechos sociales por ahí, boludo, y hacer el método de variación. Podemos hacer como el marxismo es política, podemos hacer un análisis de la actualidad. Sin duda, también. Desde eso, la óptica marxista. Eso es, hay para. De verdad, la marxista de verdad. Hay bastante para hablar ahí. Bueno, tenemos una sección marxista en el canal, chicos. Bienvenida a la sección marxista. Sale mal en la que me estoy metiendo, por favor. Ustedes ahí abajo díganme después, che, te estás metiendo en una media complicada. No lo hagas. o si queremos eso. Nada, déjenme dicho qué es lo que les gusta de todo esto. Si vale la pena seguir haciendo esta sección, porque la verdad que es el primer video y es prototípico y me re gustaría escucharlos. Nada, dejen un like, me remotiva un montón para seguir haciendo estos videos y seguir con el canal en general, y suscríbanse y compartir siempre ayuda. Ven, amor. Listo.